Viajeros y exploradores del Cosmoverso, gracias por acompañarnos en la Pulsar Paradise una semana más. Tenemos una voz esta semana, una voz muy particular que conozco desde hace mucho tiempo, pero que no he sido capaz hasta ahora, y me lo vas a perdonar, Ausi, de pedirte una entrevista. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, os quiero comentar que Ausi, no sé si quieres que te llame Ausi o de otra manera. Sí, Auxi, porque bueno, María Auxiliadora, el Auxi es el diminutivo. Vale. Vale. Bueno, pues yo te conozco desde que, bueno, estábamos, hacíamos algunas ficciones para Terror y nada más, nos han adaptado y a partir de ahí, bueno, pues te he ido siguiendo, he ido conociéndote un poquito más y nos apetece saber un poquito más de tus obras que tienes publicadas porque acabas de relanzar El rostro en el laúd. Bueno, lo primero también que quería decir que muchas gracias por invitarme a como Versus. Y sí, mi publicación ahora mismo más reciente es una nueva edición del Rostro en el Laúd, que es una novela una novela de terror, suspense y fantasía histórica. El motivo del lanzamiento, pues es que la verdad esta novela tenía yo ganas de volver a darle una segunda vida o tercera, porque ya es la tercera edición. Y pues se me presentó la oportunidad de hacerlo con una editorial, que es la QG Ediciones, que tiene la editorial la sede en Nueva York. Entonces estoy muy contenta con este proyecto, a trabajar con ellos y decidí sacar esta nueva edición. Recientemente la presenté en la sexta Feria Internacional del Libro La Cuge 2023, que estuvo allí en la ciudad de Nueva York, pero yo lo presenté de manera virtual y ha tenido bastante repercusión allí en la ciudad, en la feria. Entonces, si quieres, te cuento un poquito sobre qué va la novela y en qué me basé para escribirla. Sí, sí, cuéntanos un poquito, aunque yo te confieso que ya he visto el vídeo al que haces referencia. Ajá. Pues la novela, lo primero que a mí me gusta contar de ella es que yo quise hacer como un experimento en lo que es la estructura de la novela. Entonces, una novela que está contada a partir de tres personajes, que son los hermanos Julia y Luis, desde la actualidad, y luego un personaje que es el juglar desde el siglo XVI. Estos personajes, cada vez que la novela va haciendo referencia a uno de ellos, tiene un tipo de narrador diferente: el omnisciente, el testigo y el protagonista. Entonces, digamos que esta novela tiene así como una estructura un poquito peculiar. Luego también tenemos un cuarto personaje, que es el laúd, que es un objeto encantado, que digamos que es el factor sobrenatural sobre el que gira la trama de la novela. Voy a leer un poquito la sinopsis para poneros en contexto y para que veáis cómo cobra sentido lo de los tipos de narrador y todas estas características. Pues la sinopsis es la siguiente. Julia, una historiadora de Sevilla demasiado obsesionada por su trabajo, reconoce en la galería de un coleccionista un antiguo laúd que cobija un grotesco rostro en sus entrañas. Recuerda entonces una vieja y oscura leyenda que pesa sobre él. Se cuenta que hace varios siglos vivía un juglar a quien la gente temía, ya que cuando el músico tocaba el laúd, la desgracia se cernía sobre aquello que lo escuchaban. Dado su valor histórico, ella decide hacerse con ese lúgubre instrumento, y antes de la transacción, el coleccionista le desvela que lo encontró uno de sus antepasados, el cual terminó demostrando un inusual temor hacia el mismo. Entonces, pues a partir de esta historia, estos tres personajes, vemos que cuando hablamos de Julia, la narración en torno a ella es una narración omnisciente, para conocer todo lo que pasa a su alrededor en su vida y desde que adquiere el laúd. Luego tenemos el segundo personaje, que es su hermano Luis, que es un narrador testigo porque por una serie de problemas personales pasa un tiempo viviendo con Julia y a partir de ahí va siendo testigo de todos los acontecimientos extraños que van ocurriendo desde que ella adquiere el instrumento. Y luego tenemos al tercer personaje que desde la Sevilla del siglo XVI es el juglar y es el que se hace el propietario del laúd. Y ahí nos va contando la experiencia desde el pasado. Entonces, por eso está aquí
el género fantasía histórica, porque estamos ante la leyenda de un instrumento encantado, una leyenda antigua, pero esa leyenda es de ficción, pero luego la leyenda, luego la novela tiene un contexto histórico real y vemos, por ejemplo, características de la ciudad de Sevilla del siglo XVI y que contrastan con la actualidad. Bueno, y otro tipo también, la novela tiene otras características también históricas, como menciones a diferentes tipos de mitología. Vamos, que tiene una carga así histórica y de documentación muy curiosa. Entonces, pues, la trama de esta novela gira en torno a resolver este misterio. ¿De dónde ha salido el laúd encantado? ¿Qué pasa con ese laúd que parece que está vivo? Y pues todos estos personajes vemos que van contando todas las circunstancias que van viviendo desde que tienen contacto con este laúd. Al ser Julia, Luis y el juglar, claro, la historia sobre todo gira en torno a ello, pero después vamos a encontrar una serie de personajes secundarios que incluso también van a tener cierto contacto con el laúd, que también son importantes como para ir guiando la trama. Irene, por ejemplo, es uno de estos personajes secundarios que, digamos, su aparición en la novela tiene un sentido, que también muy importante. Tampoco puedo decir mucho más porque, claro, es complicado muchas veces querer explicar cosas, pero sin hacer spoiler, ¿no? Como se dice ahora. Lo que es el estilo narrativo, aparte del tipo de narrador que has colocado en cada época y en cada personaje, por ejemplo, en la época medieval, ¿le has cambiado un poquito lo que es el lenguaje para que parezca un poquito más antiguo o más elaborado a la usanza de los juglares? Sí, dentro del... Bueno, la novela tiene un lenguaje así muy ágil, pero dentro, cuando está en la parte histórica, sí que yo he utilizado algunos términos para que se vea el contraste de un poquito desde lo antiguo hasta el presente. Se puede observar al leer el libro. O sea, que te has currado la parte narrativa para que, bueno, para hacer un cuadro o un tríptico que contraste uno con el otro. Ya no Sí, solo por la historia, sino por hacer pues, un ejercicio literario que se note el trabajo y, oye, ¿y por qué no? Que te luzcas. y sobre todo para crear el contraste del cambio de personaje de uno a otro, ¿no? Ya no solo por el tipo de narración, sino que también parezca eso que te estás leyendo y de momento te traslada a otra época. Son pequeños así detalles, pequeños matices, pero se nota el cambio. Y también he visto que tú misma has ilustrado la portada del libro, porque también eres ilustradora. Luego iremos un poquito con ese tema, pero ¿cómo esta portada es nueva o ya era antigua o la has querido rehacer? No, esta portada, bueno, la ilustración de la portada, sí la he realizado. También realicé bueno, esta portada es nueva de la tercera edición del libro, pero en la edición anterior tenía otra portada, que también realicé yo la ilustración. Es una portada, son diferentes conceptos, pero siempre dándole protagonismo a lo que es el laúd. Así que sí, con la nueva edición, ya pues una portada nueva, un formato nuevo en cuanto a medidas del libro y es totalmente distinta. Bueno, en principio no tengo libros con más ilustraciones, en principio son las portadas. Lo que sí que realizo muchas ilustraciones de personajes de mis novelas, que las tengo compartidas en las redes sociales, en mi blog, que se pueden ver. Y sí que tengo ahora una novela ya terminada que sí que incluye ilustraciones, que esa es, yo quiero ya que sea mi siguiente proyecto publicado. Quiero ya dar ese salto de que en la propia novela de entre las páginas incluya esos dibujos. Otro escenario histórico que yo encontré en Sevilla a la hora de buscar documentación para las novelas de terror fue concretamente cuando estaba buscando documentación del rostro en el laúd en la Sevilla del siglo XVI, que para mi sorpresa encontré bueno, que aquí en Sevilla había un castillo que era de la Inquisición. Ya sabemos que era la época más oscura de la Iglesia española. Y lo que pasa es que el edificio, cuando se ven los grabados de la época, es un castillo. Te puedes imaginar, un castillo tal cual. Sin embargo, en la actualidad es un edificio como rectangular que está pintado de blanco y tiene su letrero Castillo de San Jorge. Y entonces, pues, me llamó mucho la atención y digo, bueno, es un ingrediente para una novela de terror,
hacer referencia también a este escenario dentro de la parte histórica de la novela. Y precisamente allí, pues hoy en día, cuando se visita el edificio, pues se ve toda la documentación histórica acerca del edificio, de cuando fue el castillo, y cómo luego ya con el tiempo, hombre, todas estas prácticas y demás que se hacían en esa época fueron desapareciendo. Y de hecho, el capítulo yo creo que hace referencia, digamos, a esta parte de en el siglo XVI, es el capítulo que más impacta y es el capítulo que tiene más terror. De hecho, ya muchas personas que han leído el libro me lo han comentado. Me dicen, bueno, el capítulo de esa parte del libro, creo que no mucha gente no es consciente de la historia de ese sitio. ¿Pero ese edificio han construido encima o es el mismo de antes, pero lo han ido cambiando? Pues no estoy segura porque, bueno, al entrar en el edificio se ve como en el interior ruinas del castillo antiguo. Y claro, está construido como, sí, como digamos, donde estaba antes el castillo. Que también, por cierto, es que aquí tiene otra historia paranormal también, ahora que me acordaba, así actual, es que hay una calle justo al lado, que es un callejón, que también se dice que allí se han escuchado psicofonías y temas paranormales antiguos de cuando allí se hacían pues todo tipo de, digamos, ¿no? De esta macabra historia que se hacían hacia las personas, hacia los que cerraban allí, y que también hay psicofonías y temas paranormal. En este caso yo creo que está más justificado que en el de psiquiátrico, desde luego, el tema de la psicofonía, pero Bueno, parece que Sevilla está repleta de misterio, no solo de historia. sí, aquí hay mucho tema paranormal también, sobre todo en la parte del centro. Anda, sí, hay de hecho algunas visitas que yo también me he apuntado, algunas visitas guiadas que van contando cada edificio de la ciudad, pues todas las historias que hay paranormales en torno a los edificios. Y la verdad que sorprende muchísimo. ¿Nos puedes comentar algo de esta nueva novela? Bueno, pues esta novela es de fantasía oscura y me he atrevido un poquito también con el género de ciencia ficción. Es también así entre dos épocas, como El rostro en el laúd. Aquí teníamos la actualidad del siglo XVI y en esta novela también juego con dos épocas. Entonces me atreví con la ciencia ficción porque era un género que también tenía yo muchas ganas de desarrollar un poquito, que hasta ahora en las otras novelas no lo había desarrollado. Sí habría escrito algún relato, pero quería escribirlo en más profundidad. Sí, pues en la otra novela de terror se titula El décimo paciente y otras historias de terror. Y en este caso es una recopilación de relatos que están enfocados al terror, la locura y lo sobrenatural. Pero hay un relato que es el primero, que más bien es una novela corta, que se llama El décimo paciente. De ahí el título del décimo paciente y otras historias de terror. Esta novela fue publicada en 2019 por Ediciones Pangea y es un terror también tirando mucho al tema psicológico. También de época, en este caso en el siglo XIX, a finales. Y bueno, también cuenta una historia sobre un personaje, que aquí ya entramos en un juego bastante psicológico. Yo creo que también con la sinopsis, leyéndola un poquito, puedo explicar mejor de qué va la novela. Escuchamos. Eh, el décimo paciente, que es la novela corta, que es el primer relato, digamos, pues ocurre a finales del siglo XIX y la familia de Daniel se ve obligada a buscarle ayuda psiquiátrica tras sus repetidos intentos de suicidio. No obstante, Daniel asegura que no es él quien trata de quitarse la vida, sino que está siendo atacado por Juan, su difunto bisabuelo, cuya alma habita en su sombrero, el cual heredó cuando era joven. Siempre han convivido en armonía, pero ahora Juan quiere volver a la vida siendo el único que ocupe el cuerpo de Daniel. Es decir, aquí encontramos otro objeto encantado, como pasaba con el rostro en el laúd, pero es muy diferente porque hay un juego psicológico. En el sentido, mientras que en el rostro en el laúd teníamos el laúd encantado, que estamos viendo que es un objeto histórico real y que ese objeto parece que está vivo y que hay una leyenda en torno a él, aquí en el décimo paciente encontramos que la historia está narrada en primera persona por Daniel, que es el protagonista del libro, y él nos está contando que él tiene un sombrero
en cuyo interior habita el alma de su bisabuelo. Entonces, cuando él asegura que cuando se pone ese sombrero, es el espíritu de su bisabuelo el que toma el control. Es como una especie de doble personalidad. Pero aquí entra un juego con el lector, que es el que hablaba, que como lo está contando él en primera persona, mientras leemos la novela estamos pensando, bueno, ¿el sombrero está poseído de verdad y es algo sobrenatural o es un tema psicológico del protagonista? Y aquí está el juego de descubrir, digamos, ese misterio de esta novela. ¿Qué pasa con esto que está contando él? ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Entonces, es una trama de ficción, evidentemente, pero tiene también un contexto histórico real y un escenario real, que es el psiquiátrico de Miraflores de aquí de Sevilla, que es un edificio que tiene una historia interesantísima también. A mí es que me gusta mucho la historia, como estáis pudiendo ver en los temas que trato en las novelas. La documentación histórica es bastante importante siempre cuando escribo. Y aquí lo quise yo poner en un escenario que parece que tiene una historia muy poco conocida, pero que una vez que se conoce es bastante interesante. ¿De dónde te viene ese interés por los objetos encantados? Pues porque digamos, el factor fantástico es una de las cosas que a mí más me gusta del género de terror. Y cómo ese objeto que parece un objeto común, de repente hay algo en él que afecta, digamos, a los personajes, afecta en su vida profundamente y ahora dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué? Y a partir de ahí se va desentrañando un misterio. Y hay que, claro, y también está sobre todo eso, el factor sobrenatural, el factor paranormal, que puede ser algo tan insólito como un objeto que esté poseído, por ejemplo. La foto que tienes en las redes sociales que apareces con el laúd y colocándote un sombrero tiene que ver también con estas dos historias. Claro, claro, el sombrero es el sombrero del 10.º paciente y el laúd es el del rostro del laúd. Oye, una manera muy original de ligarte, ¿no? De que tu imagen quede ligada a tus obras, ¿no? Con los objetos de los libros. Sí, con los objetos encantados, sí, sí. Y el otro libro que nos tienes que comentar, El otro libro es Casos descartados. Aquí, sin embargo, ya es una comedia policíaca, pero también tiene toque paranormal, ambientada también en el siglo XIX. Este libro fue publicada la primera edición en el año 2016 y fue la primera novela que escribí. Casos descartados es un libro que consta de 22 capítulos, que son 22 casos, y la trama es, o sea, lo que es la sinopsis es la siguiente. En Greenheim, al finales del siglo XIX, Sigmund Seckertales, un hombre despistado, de aspecto desaliñado y con un llamativo corbatín, se empeña en resolver todo caso de carácter insólito o sobrenatural que es rechazado por los agentes de la comisaría. Sin llegar a ser un auténtico detective, logra solucionar una serie de sucesos con relativo éxito. Sin embargo, pronto descubrirá que algunos de esos casos extraños esconden un trasfondo más complejo de lo que imaginaba. Es decir, yo en esta novela cogí una base que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de las historias de terror, que es cuando pasa algo sobrenatural y la gente quiere ir a pedirle ayuda a la policía y la policía no los cree, ¿no? Es muy recurrente esto en las películas de terror, porque dice, ¿eso cómo va a ser? Un caso insólito, tal. Entonces, en esta historia, el protagonista, pues, ayuda a esas personas que acuden a la comisaría de su ciudad y descartan sus casos porque no se creen lo que está contando la gente porque son casos de carácter insólito, paranormal, sobrenatural. No se los cree y digamos que prácticamente los echan de la comisaría y este personaje le da un voto de confianza a las historias de estas personas e intenta resolver los casos misteriosos y sobre todo estos paranormales que llegan contando. Tenemos en cuenta también que a finales del siglo XIX hubo como un auge de los temas de espiritismo, sobrenaturales y demás. Entonces también me basé un poquito por esa vertiente. Y el personaje protagonista, desde luego, es todo lo contrario a personajes como Sherlock Holmes. Que veíamos que Sherlock Holmes era un detective inteligente, metódico, que resolvía los casos. Sin embargo, este ni siquiera es detective, sino que es una persona que lo hace porque quiere ayudar. Es un personaje muy despistado, tiene unos métodos muy peculiares para resolver los casos, vamos, no tiene nada que ver, un personaje totalmente... Y entonces, pues a partir de estas características, digamos que lo sobrenatural, lo paranormal, lo combino con humor. Incluso hay algunos casos también vemos el humor negro. Y la novela tiene 22 capítulos, que son 22 casos descartados que este personaje intenta resolver.
Y entre estos casos, pues tenemos casos de fantasmas, de magos, de espectros, de lugares encantados. Y ahí hay todo un abanico de temas también sobrenatural. Que bueno, que habrá que ver si es o no cada vez que se resuelve el caso, ¿verdad? Y oye, Ausi, ya que has mencionado el tema paranormal, que también está presente en tus historias, me he quedado un poquito intrigado con el psiquiátrico de Miraflores que has comentado. Aunque sea algo espontáneo, ¿nos puedes explicar algo un poco sobre qué va el tema y la historia de este psiquiátrico? Sí, mira, de hecho, esta novela, digamos que la parte de terror está en la situación que está viviendo el protagonista en sí, porque yo hablo que la novela está escrita en el psiquiátrico, vamos, el contexto que yo elegí para esta novela fue el psiquiátrico de Miraflores, pero no es una novela, o sea, no es un escenario de el psiquiátrico de los horrores de las películas de terror, ni mucho menos. Este psiquiátrico se construyó, fue inaugurado en el año 1890 porque querían un sitio para acoger a los pacientes cuya asistencia psiquiátrica era insuficiente en el Hospital Central de Sevilla, que era el Hospital de las Cinco Llagas. Entonces, el Hospital de las Cinco Llagas daba cabida a lo que se llamaba en la época un departamento de dementes, pero tras hacerse públicos los defectos, sobre todo estructurales, que tenía el edificio, sobre todo por el paso del tiempo, surgió la necesidad de construir otro espacio para darle cabida a esos pacientes, porque cada vez además el número de pacientes se incrementaba y vivían en muy malas condiciones. Entonces hubo aquí un personaje muy importante histórico que se llama Sor Úrsula de Villavaso, que al comprobar la situación que sufrían allí los acogidos, fue quien impulsó la idea de construir un centro psiquiátrico que se adaptaría al concepto manicomio modelo, usando los términos de la época, de acuerdo con las novedosas ideas psiquiátricas de la época, inspiradas en las ideas europeas. Entonces, en la que los pacientes recibían un mejor trato, eran atendidos en espacios más cómodos, gozaban de espacios al aire libre, como los jardines. De hecho, se puede, vamos, se visita el psiquiátrico hoy en día y se ve que tiene esa estructura. Entonces, digamos que este psiquiátrico se construyó con la idea de avanzar en el tema de la psicología y de darle un espacio mejor a los pacientes. Por eso digo que el terror está en la historia del protagonista, no en el propio escenario. Sin embargo, se fueron construyendo algunos pabellones más con posterioridad, pero estos pabellones fueron quedando abandonados ya mucho tiempo después y aquí en el barrio se puede ver, en el barrio de Pinomontano, que es donde está el psiquiátrico, pues se pueden ver esos pabellones abandonados todavía y hay una curiosidad aquí que se cuentan muchas historias paranormales en torno a ellos. Ahora, bueno, en estos últimos años y demás. De hecho, ha habido hasta grupos de investigadores que han entrado a ver si encontraban psicofonía y cosas así. Y bueno, recientemente también uno de los pabellones fue derribado porque ya están digamos, un estado de abandono. Ahora sí que queda ya un pabellón psiquiátrico central, pero ya se dedica como, que era antiguo, pero ya se dedica ya como a otras funciones. Ya no tiene hoy en día digamos, esa funcionalidad. Bueno, creo que tanto el público como yo tenemos que agradecerte la ruta turística que nos acabas de hacer sobre este interesantísimo edificio en Sevilla. Es que llama la atención porque desde la carretera o desde la calle se ven como las ventanas rotas, la oscuridad dentro del sitio y mucha gente pues se ha llegado a colar dentro de, como buscando, tú sabes, todo el tema este del paranormal, los sucesos. Y digo, vamos, es curioso en lo que ha quedado al final la historia de estos pabellones. En fin, que la realidad supera la ficción, al final. Bueno, yo es que la verdad que siempre me ha interesado la escritura y la ilustración como dos conceptos que van de la mano. En el sentido, a mí me ha gustado siempre ilustrar lo que escribo. Hay veces que lo ilustro, a veces que no, porque, bueno, hay algunas historias, al menos que son cortitas, microrelatos y demás, que quizás no lo necesitan tanto porque es el impacto del microrelato, pero otras historias sí que me gusta ilustrarlas, sobre todo los personajes. Y de hecho ahora también estoy publicando relatos ilustrados en una revista de terror también. Y yo es que siempre lo he concebido así, sobre todo las novelas. Los personajes de las novelas siempre lo tengo yo en mente y siempre he tenido ese interés de ilustrarlo. Y de hecho,
ya tengo una colección de relatos de ilustraciones de los personajes de las novelas, tanto en mi blog como en mis redes sociales. Y lo que hablaba antes, que ya la próxima novela que tengo terminada ya tiene ilustraciones. Y que yo he visto siempre como dos conceptos, en mi caso personal, digamos, como que van de la mano, que van juntos. También trabajas en una página web que se llama El Tintero de Oro. No sé si también eres cofundadora del mismo. No, yo soy coadministradora desde a partir de esta temporada nueva, que es la sexta temporada, 2022-2023. El Tintero de Oro es un blog literario que está dedicado a lectores y escritores y fue creado por David Rubio. Pero a partir de esta sexta temporada, que es la actual, él decidió ampliar el grupo de administración del blog y yo soy ya una de las coadministradoras, pues junto con Valentina Costa, Bruno Aguilar, José Espí y Marta Navarro y David, por supuesto. Y entonces lo que hacemos en el grupo de administradores es que vamos organizando los desafíos de escritura mensuales que hay en el blog, los contenidos, y animamos siempre a los escritores que tengan un blog de relato a participar. Porque también es un espacio donde ahora se está promoviendo mucho la promoción de tanto de relatos como de los libros que estos escritores que participan tengan ya publicados. ¿Cuál es el enfoque del Tintero de Oro? Pues el Tintero de Oro, tal como lo creó David Rubio, está enfocado sobre todo a promocionar los blogs de los escritores, porque al participar en los retos literarios que se hacen cada mes, siempre los escritores tienen que tener un blog donde publican sus relatos como participación hacia el reto. Y bueno, pues van dejando los enlaces en cada desafíos literarios que hacemos y los demás participantes visitan los blogs de uno y de otro, pues se van comentando, van opinando acerca de los relatos y se quiere crear como también esa actividad, ¿no? En los blogs, darle vidita también a los blogs que tenemos, ¿no?, de escritores que también necesitamos tanto promocionar, ¿no? Y entonces sobre todo está enfocado a promocionar escritores. Y por supuesto a los desafíos de escritura, que siempre es un aliciente para escribir relatos, para probar diferentes géneros literarios, diferentes temas. Cuéntanos, Ausi, dentro de tus gustos personales en literatura, ¿cuáles son las influencias, si es que te han influido, en tus obras? Pues las influencias, sobre todo, autores como Edgar Allan Poe, Maupassant, por supuesto también actores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, en el tema sobre todo del misterio. Y también yo soy muy apasionada del cine de terror y de misterio. Así que la verdad que todo esto me ha influido mucho a la hora de escribir. ¿Cómo ha sido tu proceso de evolución a lo largo de estos años, desde que publicaste el primer libro, del rostro en el laúd? Pues la verdad que claro que es que la escritura es un camino que siempre lo primero que ya sabemos que es muy complicado, que es muy difícil y demás, pero a medida ya que lo vas avanzando vas aprendiendo muchas cosas y eso creo que es lo que te va haciendo evolucionar. Y vas analizando también lo que escribes, cómo conectan las novelas, temas comunes que tienen también entre ellas, y ya te vas dando cuenta de que estás haciendo como un universo literario, como tu propio universo literario. Y eso es importante, pero todas estas cosas, ya digo, es que se van viendo según se va avanzando en el camino. Pues la verdad que la experiencia con Terror y Nada Más siempre ha sido muy buena, muy positiva, porque ha sido otra de, digamos, de las actividades que me han hecho a mí evolucionar en la escritura. El hecho de ver un relato adaptado por ellos me ha parecido siempre muy interesante desde el principio, porque la manera que tienen de trabajar ellos la ficción sonora se parece mucho al mundo del cine. Y yo, como dije desde el principio, digo, que parece que hacen películas sonoras. Y entonces a mí me gusta mucho lo que es el mundo del cine también. Y he encontrado así ese equilibrio, ¿no?, entre la literatura y el cine que tienen ellos. Y bueno, las adaptaciones de los relatos que tengo yo con ellos, vamos, buenísimas y es que son sorprendentes, ¿no? La verdad, siempre me han parecido sorprendentes. Uno de los relatos que tengo como de ficción sonora
Se llama La embarcación oxidada y es uno de los relatos que recoge el libro El décimo paciente y otras historias de terror. En el caso de las ficciones sonoras de mi relato, es que las tres, la verdad, son bastante, me parecen bastante buenas. Quizá la embarcación oxidada sí me llama más la atención, pero porque es más larga de duración. Y parece que da como la ocasión de profundizar más en la historia y en los personajes. Entonces esa es la que a mí más me impacta, pero también por la duración. Muchísimas gracias, Auxi, por acompañarnos en la Pulsar Paradise esta semana. Ha sido muy especial tenerte a bordo, todo lo que nos has contado y esperamos con muchísimas ganas esa nueva novela que tienes en proyecto. Pues muchas gracias también por invitarme. Me ha hecho también mucha ilusión estar aquí y nada, muchas gracias.